Nunca pensé que terminaría contando esto. Y menos así, con la voz quebrada, encerrado en un cuarto sin ventanas, mientras escucho ese maldito zumbido en mi oído izquierdo. No es un sonido, es como si algo respirara muy cerca de mi nuca, aunque sé que no hay nadie aquí. No desde aquella noche. Vivía, en la periferia de Puebla, por la carretera que lleva a la Resurrección. Ahí, las colinas comienzan a tragarse las casas, y las noches son más negras que en el centro. Trabajo como técnico en telecomunicaciones. Subo a reparar antenas, cableado, cámaras. Era un trabajo rutinario, hasta que el supervisor nos mandó a revisar una instalación averiada en una zona poco habitada, cerca del cerro Totoltepec. Aparentemente, la señal se caía a la misma hora todas las noches, 3:12 de la mañana. Exactamente. Mi compañero Arturo no quería ir. Él es de por ahí. Me dijo algo que en ese momento me pareció absurdo: por esa zona camina la bruja de las colinas. Si escuchas su canto, no la mires. Aunque te hable, no contestes. Le reí en la cara. Le dije que apagara TikTok. Esa noche fuimos igual. El cerro nos recibió con neblina espesa, como leche hirviendo. Dejamos la camioneta abajo y caminamos con las linternas. A los 5 minutos de avanzar, nos encontramos con una especie de altar improvisado, una muñeca de trapo empapada en lo que olía a sangre rancia, velas negras casi consumidas. Y un manojo de cabellos enredados con huesos pequeños. Arturo quiso devolverse. Yo, por alguna razón que aún no entiendo, toqué la muñeca. Fue ahí cuando comenzó a llover, pero no era agua. Algo más espeso caía desde los árboles. La linterna empezó a parpadear, y desde el fondo del monte se oyó un canto bajo, gutural. Como un lamento antiguo, hecho de palabras que mi mente no podía comprender, pero mi cuerpo sí. Porque tembló, como si reconociera el peligro antes que mi conciencia. Y entonces, algo se movió detrás de los árboles. No caminaba. Flotaba. A unos 2 metros del suelo. Lo que vi esa noche, no era humano. No tenía rostro, al menos no uno fijo. Cada vez que la luz parpadeaba, su cara parecía cambiar. Primero era una anciana decrépita, la piel colgando en jirones como trapos húmedos, con los ojos completamente blancos. Después era una mujer joven, pero algo no estaba bien en ella: su boca era demasiado ancha, y sus brazos eran demasiado largos. Pero lo peor no era cómo se veía. ¿Era como olía? El aire se llenó de un hedor ácido, algo entre carne podrida y azufre quemado. Arturo comenzó a rezar en voz baja, pero el canto, ese maldito canto, no se detenía. Era como si se filtrara en nuestras cabezas, como un pensamiento que no era nuestro. Me giré para correr, pero mis piernas no respondían. Estaban paralizadas. Solo mis ojos podían moverse, y eso fue lo peor. Porque vi cómo ella se acercó flotando lentamente, deslizándose por el aire como si no existiera gravedad. Vi sus pies, o lo que deberían ser sus pies. Eran zarpas negras, como garras de cuervo, cubiertas de sangre seca. Y entonces habló. Pero no con la boca. Lo sentí dentro de mi cabeza. Una voz femenina, susurrante, dulce y aterradora al mismo tiempo, como si una madre le cantara a su hijo justo antes de matarlo. Me preguntó, ¿quién se llevó mi nombre? No entendí qué significaba, pero Arturo sí. ¿Gritó? No un grito de susto. Era un alarido de horror absoluto. Se cubrió los oídos y cayó al suelo, convulsionando. Yo no podía moverme. Solo ver. La figura de la bruja se inclinó sobre él. Le tocó la frente con uno de sus dedos huesudos. En ese instante, Arturo dejó de temblar. Abrió los ojos, y no tenía pupilas. Se quedó mirando al cielo, inmóvil, mientras una mancha negra comenzó a extenderse desde su pecho. El canto cesó. Y por unos segundos, todo fue silencio. Pero no un silencio normal. Era uno espeso, denso, como si incluso el viento hubiera muerto.
Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando sin saber por qué. Logré moverme, de alguna forma. ¿Corrí? No recuerdo cómo bajé el cerro. Perdí mi linterna. Perdí el radio. Perdí la dignidad. Lo último que escuché antes de llegar a la camioneta fue una risa baja, infantil, que me susurró al oído, aunque yo ya estaba solo, uno más, solo uno más. Llamé a emergencias. Mintiendo. Dije que Arturo había sufrido un ataque. Cuando la policía llegó, encontraron su cuerpo, pero no como lo dejé. Estaba colgado de un árbol, boca abajo, como si alguien, o algo, lo hubiera amarrado con alambres hechos de pelo humano. La autopsia dijo paro cardíaco. Pero yo vi lo que pasó. Y lo que nadie más notó, fue el símbolo tallado en su pecho, una estrella de 5 puntas, con un ojo abierto en el centro. Un ojo que no paraba de sangrar. Desde esa noche, la veo en mis sueños. Siempre flotando. Siempre preguntando por su nombre. Y esta madrugada, alguien tocó mi ventana, a las 3:12 de la mañana. Al principio pensé que lo estaba imaginando. ¿No podía ser real? Nadie podía estar afuera a esa hora, menos en este barrio donde las casas están separadas por terrenos baldíos y la única fuente de luz es el farol que tiembla cada que el viento pasa. Pero el golpe fue tan claro. 3 dedos, no una mano entera. Solo 3 dedos largos, secos, huesudos. Tocando el vidrio como si marcaran un ritmo. Y luego, silencio. No me atreví a asomarme. Solo apagué todas las luces. Me encerré en la cocina, con la espalda contra el refrigerador, escuchando. No había pasos, ni hojas moviéndose, ni grillos. Nada. El mismo silencio pesado que sentí en la colina. Y justo cuando el reloj marcó 3:13, la luz del farol de la calle parpadeó, y la vi. Estaba al otro lado de la ventana, inmóvil, con el rostro pegado al cristal. Pero no era su cara. Era la de Arturo. Su expresión era vacía, como si su alma se hubiese secado. Su boca estaba cosida. Literalmente. Tenía hilo negro atravesándole los labios, tirante, como si lo hubieran hecho en vida. Pero sus ojos, ellos sí hablaban. Suplicaban. Me pedían que no la dejara entrar. Parpadeé, y ya no estaba. Desde entonces, cada noche, algo cambia. Las cosas en mi casa se mueven de lugar. La sal desaparece. Encuentro cabellos largos, grises, en el lavabo, en la cama, incluso dentro del refrigerador. Mis mascotas, ya no están. El gato lo encontré colgado en el jardín, sin una gota de sangre, con las pupilas dilatadas como si hubiera visto el infierno. El perro simplemente desapareció. Solo quedaron sus huellas que conducen hacia la puerta, y ninguna de regreso. Y lo peor, es que ahora escucho el canto. Incluso cuando hay ruido. Incluso de día. Su voz está dentro de mi cabeza. Me repite una sola frase, devuélveme mi nombre. No sé qué significa, no sé qué hice. Pero cada día es más fuerte. Y cuando cierro los ojos, sueño con un círculo de mujeres en la cima de la colina, vestidas con harapos, sus caras deformes, retorcidas, bailando alrededor de un cuerpo ardiendo que grita sin cesar. A veces, ese cuerpo soy yo. Intenté grabar lo que pasaba. Compré cámaras, micrófonos. Instalé sensores de movimiento. Al día siguiente, todo el equipo estaba quemado. Y lo único que quedó fue una sola imagen, tomada a las 3:12 en punto, una figura negra de espaldas en mi sala, mirando hacia el techo. En la pared detrás de ella, escrito con lo que parecía ceniza, podía leerse: no hay forma de huir de quien nunca olvidó tu nombre. Me contacté con un brujo en Atlixco. Me recibió en su casa, llena de cruces volteadas y jaulas con gallinas negras. Apenas le conté lo que vi, se puso pálido. Me dijo que yo no la había despertado. Que ella ya estaba buscando desde antes. Que solo había tocado el objeto que marcaba el siguiente elegido.
Me dio una advertencia que me carcome hasta hoy: no intentes escapar. Acepta el trato cuando llegue. Porque si no lo haces, te llevará pedazo por pedazo, primero el cuerpo, después la memoria, y al final, tu sombra. Cuando ya nadie te recuerde, estarás listo para ser parte de su círculo. Desde entonces, me he aislado. Corté la luz. Clavé tablas en todas las ventanas. Pero cada noche, vuelve. Y hoy, encontré una hoja de papel bajo mi puerta. No escrita a mano, sino marcada con cenizas. Solo decía esto: el siguiente canto no será para que escuches, será para que respondas. Así que si estás viendo esto, si alguien logra ver lo que grabé antes de que se apague la cámara, escúchame bien. No vayas a ese cerro. No toques nada. Y por todo lo que ames, nunca mires a los ojos de la mujer que flota. Porque lo último que verás, no será la muerte. Será tu alma, alejándose. Sin ti. Y la bruja, susurrando tu nombre. Nunca debí entrar a ese cuarto. Lo supe en cuanto crucé la puerta, pero para entonces ya era tarde. El olor a cera derretida y algo más, algo dulzón y podrido, me golpeó como una bofetada invisible. Mi nombre es Julián, tengo 38 años, y esta historia es lo último que contaré antes de internarme, voluntariamente. Porque no puedo dormir sin verla. Y cuando duermo, ella se sienta en mi pecho. Todo comenzó el 2 de noviembre del año pasado. Yo trabajaba como topógrafo para una obra cerca de San Andrés Cholula, en Puebla. Nos habían contratado para inspeccionar un terreno aledaño a una vieja hacienda abandonada, llamada el Espejo del Diablo. La gente del pueblo no se acercaba. Decían que en ese lugar se habían reunido 8 brujas para hacer un pacto. Que la novena, la más poderosa, aún vivía entre los muros, esperando. Pensé que era puro cuento. Hasta que ese día, mi compañero Víctor desapareció. Salió a explorar una parte del terreno solo y nunca volvió. Solo encontramos su radio, roto en 2, y marcas raras en el suelo, como si lo hubieran arrastrado de espaldas, pero no había huellas de quien lo hizo. No cancelamos el proyecto. El capataz solo dijo que había sido un accidente. Pero yo empecé a soñar cosas. Una mujer sin rostro, que me miraba desde el espejo retrovisor cada vez que regresaba de la obra. En una ocasión, se rió. No tenía boca, pero se rió. Te juro por todo lo que quieras que se escuchó dentro del auto. Decidí volver solo a la hacienda. No sé por qué. Algo me empujaba, como si la voz que escuchaba en mis sueños necesitara que viera algo más. Crucé el umbral al anochecer. Llevaba linterna, grabadora y mi cámara. Me temblaban las manos, pero no podía detenerme. En el centro del salón principal, encontré un círculo hecho con huesos pequeños. Humanos, tal vez. No sé. Pero lo peor era el espejo. Colgado justo al fondo. Antiguo, agrietado, cubierto con símbolos pintados con sangre seca. Y allí, justo detrás de mí, apareció ella. Su reflejo, no el mío. Se movía, aunque yo no lo hacía. Y entonces, escuché a Víctor. Su voz, saliendo del cristal. Suplicando. Ayúdame, Julián. No la mires a los ojos. Pero ya la estaba mirando. Los ojos de la mujer en el espejo no eran humanos. Negros. Llenos. Profundos. Como si dentro de ellos hubiera movimiento, como si parpadear frente a ellos fuera peligroso. Sentí que algo se arrastraba detrás de mi cráneo. Una presión helada, como uñas queriendo abrirme desde adentro. La linterna parpadeó. Y cuando regresó la luz, ya no estaba frente al espejo. Estaba dentro de él. Lo sé. Suena imposible. Pero te juro que fue así. Vi mi propio cuerpo, inmóvil, petrificado, con la linterna en la mano temblorosa. Y dentro del cristal, yo gritaba. Pero nadie escuchaba. Luego la vi a ella, la novena bruja,
Caminaba fuera del espejo, envuelta en un vestido antiguo, desgarrado, lleno de tierra y pelos de animal. Sus pies no tocaban el suelo. Su rostro era una amalgama de mujeres distintas, como si cambiara constantemente, como si no tuviera una cara fija. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Negros. Demasiado negros. Me susurró algo. No con palabras, sino con pensamientos. Imágenes. Recuerdos que no eran míos, rituales en medio del bosque, bebés recién nacidos ofrendados bajo lunas carmesí, cuerpos desollados cantando en lenguas muertas. Me hizo verlos todos. Y luego, me mostró a Víctor. Estaba en una habitación dentro de la hacienda, atado con alambre oxidado, desnudo, llorando. En su pecho tenía grabado un símbolo, un círculo con 9 picos. Y sobre cada pico, una figura femenina colgaba boca abajo, como en sacrificio. 9 brujas. 9 sellos. Y él era el último. Me desperté fuera de la hacienda. De noche. Solo. La linterna sin baterías. La grabadora estaba partida en 2, pero cuando llegué a casa y conecté la memoria de la cámara al ordenador, había una sola foto. Yo. De espaldas. Frente al espejo. Y detrás de mí, ella, tocándome el hombro. Intenté denunciar la desaparición de Víctor, pero nadie me creyó. Dijeron que abandonó el trabajo, que tenía antecedentes de ansiedad. Lo buscaron por un par de días, pero todo quedó en nada. Solo yo sabía lo que pasó. Solo yo había oído su voz salir del espejo. Pero no terminó ahí. Una semana después, mi perro desapareció. Encontré su collar en la puerta, junto a una trenza de cabello humano, mojada. Ese mismo día, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que heló mi sangre. A las 3:07 de la madrugada, la puerta de mi casa se abrió sola. Y alguien, descalzo, caminó hacia mi habitación. No recuerdo haber despertado esa noche, pero cuando vi la grabación a la mañana siguiente, supe que había estado allí. La figura no tenía rostro. Se movía como si los huesos le dolieran, arrastrando los pies, dejando una especie de humedad en el suelo que luego desapareció. Se acercó a mi cama, se inclinó, se quedó mirándome por exactamente 9 minutos. El contador lo marcaba. 3:07 a 3:16. Luego se fue. Después de eso, comencé a encontrar cosas que no me pertenecían en la casa, velas negras, pequeños recipientes de barro con uñas humanas, cabellos en espiral dentro de frascos de vidrio y una hoja de papel envejecida, con mi nombre escrito con sangre. Todo esto aparecía en lugares imposibles, dentro del refrigerador, entre la almohada y la funda, bajo las tablas del suelo del baño. Una noche, mientras revisaba los planos de la hacienda tratando de encontrar sentido, descubrí algo que me hizo soltar el vaso que tenía en la mano. La estructura de los pasillos, si la veías desde arriba, no formaba un diseño colonial cualquiera. Era un glifo. Un sello. Y en el centro, donde yo encontré el espejo, había una marca ancestral, un símbolo que solo vi una vez más, en uno de los libros prohibidos que el padre Horacio escondía en la sacristía del convento de Tonancintla. Él lo llamaba la boca. Un portal. Un recipiente para lo que llaman el vacío viviente. No un demonio. Algo anterior. Algo que las brujas no adoraban, sino que temían, pero también servían. Algo que necesitaba 9 sacrificios. 9 testigos. 9 portales humanos. Y yo era el último. Lo entendí cuando comencé a ver a mis vecinos actuar extraño. Me evitaban. Murmuraban cuando salía a tirar la basura. Uno de ellos me lanzó agua bendita. Otro rezaba cuando pasaba por su jardín. Decían que cargaba algo en la espalda. Que podía oírse respirar cuando no hablaba. Que me veían hablar con alguien, aunque iba solo. No sé cuánto tiempo me queda. Duermo poco. Y cuando duermo, ella vuelve. Me acaricia el rostro.
Me canta cosas en un idioma que mi cerebro entiende, aunque no debería. La última vez, desperté con sangre en la lengua y tierra bajo las uñas. Ayer, fui a la hacienda por última vez. Cerré el ciclo. Grabé todo. Subí el video a un servidor oculto. Si estás escuchando esto, probablemente ya lo viste. Probablemente ya sientes la curiosidad creciendo. Probablemente ya te preguntaste si podrías encontrar el espejo del diablo en Google Maps. No lo hagas. Porque desde el momento en que la escuchas, la novena bruja te ve. Y si te ve, ya te eligió. Esta historia termina aquí. O tal vez empieza contigo. Apaga la luz. Mira tu reflejo. Quédate en silencio. Y cuenta hasta 9. Pero no mires a los ojos del espejo. Nunca mires a los ojos del espejo. La primera vez que escuché los gritos no pensé que fueran reales. Supuse que alguien había dejado la televisión encendida a todo volumen, o que alguna vecina sufría una pesadilla. Pero eran las 3:14 de la madrugada, y en la calle Nicolás Bravo, en el centro histórico de Puebla, nadie dejaba nada encendido. Nadie se atrevía a alzar la voz a esas horas. Yo había rentado una habitación en una casa antigua, de esas con muros gruesos, techos altos y puertas de madera tan viejas que parecían tener más historia que los mismos cimientos de la ciudad. La casera, doña Eustolia, era una mujer seca, casi inamovible, como un mueble más de la casa. Me advirtió que no hiciera ruido de noche y que no tocara la puerta del fondo. No pregunté por qué. Puebla está llena de supersticiones, y yo no creía en ninguna. Hasta que escuché el llanto. No era un llanto humano. Era algo más. Una mezcla entre sollozo y alarido, como si una garganta partida por el odio intentara pronunciar palabras que nadie debería oír. Venía del fondo del pasillo, de la puerta que doña Eustolia me prohibió tocar. Esa noche me acerqué. No pude evitarlo. El sonido me arrastraba como si tuviera dedos invisibles que jalaban de mi nuca. Pisé el suelo húmedo, aunque no había llovido. Olía a tierra removida, a osamenta fresca. El pomo de la puerta temblaba. No por el viento. No había viento. Cuando estuve a punto de girarlo, una voz, seca, rugosa, vieja como el adobe, me susurró desde el otro lado de la madera: ya es hora. Y entonces, supe que no estaba solo en esa casa. Me alejé de esa puerta como si algo hubiera respirado sobre mi espalda. No corrí. No grité. Simplemente retrocedí paso a paso, con el cuerpo entumecido y el corazón apretado como si lo exprimieran desde dentro. Dormí mal esa noche, si es que dormir puede llamarse a cerrar los ojos y esperar que el amanecer no llegue con más voces. Al día siguiente enfrenté a doña Eustolia. Le pregunté directamente qué era lo que había detrás de esa puerta. Su respuesta fue un silencio largo, espeso como aceite. Luego dijo una sola frase, casi sin mover los labios: esa no es una puerta, mijo, es una cicatriz. Me contó que en esa casa, hace más de 70 años, vivió una mujer que nadie quería nombrar. Decían que era partera, sanadora, pero la verdad se murmuraba en las calles con más miedo que respeto: era bruja. Su nombre se había perdido, borrado como se borra la sangre del piso con sal y fuego. Pero todos en el barrio la recordaban por una costumbre particular: cada madrugada, justo a las 3:14, comenzaba a cantar. Canciones sin idioma, susurros quebrados, una letanía que hacía que los perros se escondieran y los pájaros se estrellaran contra los cristales. Una madrugada desapareció un bebé recién nacido del barrio, y todos supieron dónde buscar. El padre del niño entró con un machete a esa casa. Dicen que la encontró en un rincón, meciéndose con el cuerpo del infante envuelto en piel de gallina negra, murmurando que aún no estaba completo. La lincharon. Quemaron su cuerpo justo donde hoy está esa puerta. Pero el fuego no borró lo que había hecho. La casa quedó marcada. Sellaron la habitación, tapiaron la entrada original, y luego construyeron esa puerta falsa.
La madera nunca se seca, siempre está húmeda, como si llorara por dentro. Esa misma noche, mientras trataba de dormir con la cabeza llena de imágenes que no quería recordar, escuché pasos sobre mi techo. Lentos, irregulares, como si algo caminara en cuatro patas. El sonido no era de calzado, sino de algo blando, como carne desnuda golpeando tejas. Me levanté sin saber por qué. Y en cuanto puse el pie en el piso, la puerta del fondo crujió por sí sola. No se abrió. Solo crujió, como si alguien del otro lado hubiera puesto la mano contra ella y arrastrado sus uñas. Y entonces lo escuché, esta vez con claridad. Mi nombre. Susurrado. 3 veces. Pero no era mi voz la que escuchaba. Era la de mi madre. Mi madre, que había muerto hacía 6 años. Cuando escuché su voz, no me moví. No podía. Era como si el aire se volviera espeso, como si algo me sujetara desde adentro. No era miedo común. Era otra cosa. Una mezcla de dolor antiguo, culpa enterrada y una sensación punzante, como si cada palabra pronunciada desde esa puerta fuera un anzuelo en mi memoria. Mi madre había muerto de un derrame cerebral cuando yo tenía 24 años. La encontré yo mismo, en la sala de su casa, con los ojos abiertos mirando al techo como si hubiera visto algo justo antes de que su cuerpo se apagara. Nunca pude olvidar esa expresión. Pero eso no tenía sentido ahora. Nadie sabía cómo sonaba su voz, no así. Y, sin embargo, allí estaba. Llamándome como solía hacerlo cuando era niño y me escondía debajo de la mesa para no ir al colegio. Esa noche no dormí. Me senté en el piso frente a la puerta maldita. Como si estuviera esperando algo que ya había empezado a ocurrir. No sé cuántas horas pasaron. El reloj se detuvo. Literalmente. Las manecillas colgaban en un ángulo imposible. Lo único que marcaba el paso del tiempo era el sonido, ese sonido húmedo, asfixiante, como si algo reptara del otro lado, acercándose al umbral, sin prisa. A las 3:14 exactas, la casa comenzó a gritar. No fue un sonido del mundo. No era viento, ni madera crujiendo. Era un lamento coral, como si todas las voces atrapadas entre esas paredes, vivas o no, gritaran al mismo tiempo. Algunos gritaban por ayuda. Otros por venganza. Algunos solo gemían, como si su existencia hubiera quedado atrapada entre los ladrillos. Me cubrí los oídos, pero el sonido venía desde dentro de mi cabeza. Y luego, lo peor. La puerta se abrió. No bruscamente. Despacio, como si supiera que yo no iba a huir. Dentro no había una habitación. Había un hueco, un abismo hecho de sombra y tierra húmeda. Podía ver fragmentos de hueso sobresaliendo del barro. Y al fondo, apenas visible, una figura agachada, desnuda, con el cabello enmarañado cubriéndole el rostro. Meciéndose. Tarareando. Di un paso hacia atrás. Pero ya era tarde. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo cavidades negras que chorreaban algo espeso. Pero aún sin ver, me encontró. Sonrió. Y me habló. Con la voz de mi madre. No recuerdo haber gritado. Solo sé que desperté en el hospital, con la lengua mordida y las uñas arrancadas. Dijeron que los vecinos me encontraron desnudo, de pie, frente a la casa, murmurando palabras sin sentido. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que la casa ya no estaba. Sí, la calle sigue ahí. Pero donde estaba la casa, ahora hay un lote baldío con maleza crecida y escombros húmedos. Todos dicen que allí no ha habido una casa en décadas. Que nadie ha vivido en ese terreno desde antes del temblor del 79. Incluso doña Eustolia no existe. La dirección que tenía en mi contrato es falsa. Mi número de renta, falso. Todo. He intentado volver. No puedo encontrar la calle. Pero cada madrugada, a las 3:14, escucho golpes suaves en mi puerta. Siempre 3. Siempre en ese mismo ritmo.
Y cada vez que cierro los ojos, la escucho mecerse en la oscuridad, tarareando. Y sé, en lo más profundo de mi alma, que algún día voy a tener que volver a cruzar esa puerta. Porque esa casa no quiere que la recuerden. Quiere que la habiten. Lo que me pasó en Puebla no tiene nombre. No es locura, tampoco pesadilla. Es algo que se mete debajo de la piel y nunca se va. Si estás viendo esto, si escuchas mi voz, solo quiero que tengas cuidado si alguna vez manejas por la zona de San Miguel Canoa después de las 2 de la mañana. Todo empezó cuando acepté la invitación de mi primo Rodrigo a quedarme unos días en su rancho, en las afueras de la ciudad. Él decía que necesitaba ayuda para arreglar una bodega vieja, una de esas construcciones coloniales que llevan años tragándose el monte. Me pareció una buena idea. Yo estaba harto del ruido de la ciudad y él ofreció pagarme. Pero no me dijo lo más importante, que nadie quería entrar ahí desde que desapareció su abuelo, hace más de 30 años. La casa estaba aislada, envuelta por una neblina espesa y húmeda que no se disipaba ni a pleno sol. Desde la primera noche escuché algo, como cánticos, voces de mujeres muy suaves, casi como lamentos. Pensé que era el viento o mi cabeza jugándome trucos. Pero a las 3:17 de la mañana, y lo sé porque miré el reloj exacto cada vez, las voces se hicieron nítidas. Y lo peor, provenían de la bodega. Rodrigo dormía en el cuarto contiguo. Fui a despertarlo. Estaba empapado en sudor, murmurando palabras que no reconocí. No me respondió. Solo temblaba. En ese momento, un golpe seco sonó en el tejado. Luego otro. Y otro. Como si algo caminara sobre la casa, algo descalzo, pero con uñas largas. Pensé en salir corriendo, en volver a Puebla capital sin mirar atrás, pero cometí un error del que me arrepiento hasta hoy. Abrí la ventana para mirar hacia la bodega. Y lo que vi, no debería haberlo visto. Había una figura. No. Varias. Mujeres, sí, pero no como las conoces. Eran altas, delgadas hasta parecer deformes, cubiertas con túnicas negras y cabellos enmarañados que parecían flotar, como si el aire alrededor de ellas no obedeciera a las leyes normales. Estaban de pie en círculo frente a la bodega. En el centro, había algo más. Algo que se retorcía como si no pudiera mantener su forma. Algo que no paraba de emitir un chillido agudo, húmedo, como de un animal recién nacido, pero podrido. Las mujeres alzaban los brazos al cielo, murmurando en un idioma que no he podido encontrar en ningún libro. No era náhuatl. No era latín. No era humano. La tierra a sus pies parecía respirar. La bodega, esa maldita construcción con ventanas tapiadas y paredes húmedas, se abría poco a poco, como si estuviera tragando el ritual. Me alejé de la ventana, temblando. Busqué mi teléfono, pero no había señal. La batería bajó de 73% a 0 en cuestión de segundos. Eso no es posible. Y sin embargo ocurrió. Me encerré en el baño. Desde ahí, podía oír sus pies descalzos deslizándose por el pasillo. 1, 2, 3 pares. Las risas eran suaves, pero burlonas, como si supieran que estaba escondido. Como si quisieran que creyera que podía escapar. Cuando amaneció, Rodrigo ya no estaba. Ni su ropa. Ni su mochila. Lo único que quedó fue un rastro de tierra negra en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia el bosque. Intenté irme. Caminé por horas hasta encontrar un camino de terracería. Una camioneta vieja me levantó. El conductor, un hombre de unos 60 años, no me dejó hablar. Solo dijo, «Tú también los viste, ¿verdad? Las brujas de Canoa. No quieren testigos». Pensé que me estaba haciendo una broma de mal gusto. Hasta que, al llegar a la ciudad, me pidió que no hablara con nadie más. Me entregó un papel amarillento antes de irse. Un mapa. Hecho a mano. Marcaba un sitio oculto entre los árboles, cerca de la bodega.
En letras rojas, aquí terminó el aquelarre y también empezó. Esa noche, mientras intentaba dormir en un hotel del centro, el papel desapareció. Y en su lugar, en la almohada, había un mechón de cabello largo, enredado, aún húmedo. Y eso fue solo el inicio de mi verdadera pesadilla. No dormí. No esa noche, ni las siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba desde dentro del cuarto. No desde la ventana ni desde la puerta, desde las paredes mismas. Como si la habitación respirara conmigo. Como si algo esperara que yo bajara la guardia para entrar. Intenté regresar a mi rutina en la ciudad. Retomar el trabajo, ver a mis amigos. Pero todo estaba diferente. Las luces parpadeaban cuando yo entraba a una habitación. Los espejos se volvían reflejos con un leve, apenas perceptible retraso. Y en los vidrios de los autos, en los cristales del metro, empecé a verlas, a ellas. Solo por un instante. Un parpadeo. Pero ahí estaban. Mujeres delgadas, cubiertas con velos oscuros, paradas al fondo de pasillos, sobre azoteas, a mitad de las avenidas. Observando. Esperando. Y cuando les hablaba a los demás, cuando les pedía que volvieran la mirada, ya no había nadie. Fui con un psiquiatra. Me recetó ansiolíticos. Me dijo que todo era producto de estrés y trauma. Pero entonces ocurrió lo que me empujó al límite. Una noche, al volver a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. Adentro, no había señales de violencia. Todo estaba intacto, excepto por una figura. Era un círculo de ceniza en el centro de la sala. Y dentro, velas negras aún encendidas. No entendía cómo podían seguir prendidas si nadie había entrado. Pero lo peor fue el dibujo. En el centro, tallado en la madera con algo filoso, estaba mi rostro. Hecho con precisión quirúrgica, con los ojos completamente negros. Bajo mi rostro, una inscripción en ese mismo idioma imposible que escuché en el bosque. Tuve que huir. Cambiar de casa. De ciudad. Pero ni así se detuvo. Cada vez que oscurece, siento que regresan. Que me encuentran. No importa cuántos kilómetros ponga entre nosotros. Porque lo que invocaron en esa bodega no es humano, y no tiene límites. Volví al rancho, solo, hace 3 semanas. Tenía que cerrar el ciclo, o al menos entender qué pasó con Rodrigo. Seguí el mapa de memoria. Crucé el monte, hasta ese claro entre los árboles donde según el papel terminaba el aquelarre. Y encontré lo que quedaba del piso de piedra. Todavía caliente, como si acabaran de apagar un fuego invisible. Sobre él, marcas de uñas, ceniza fresca y huesos pequeños, no de animales. Había mechones de cabello enterrados en montículos de tierra. Muchos. Pero había algo más. Un murmullo. Como si alguien susurrara mi nombre desde lo profundo de la tierra. Y entonces, los árboles comenzaron a crujir. Como si algo, o alguien, estuviera saliendo. No corrí. No pude. Me quedé paralizado. No por valentía, sino porque mi cuerpo simplemente no me obedecía. Como si la tierra bajo mis pies hubiera decidido aferrarse a mis tobillos. El crujido de los árboles se volvió un lamento, no del viento, no de las ramas. Era un llanto femenino, quebrado, cargado de odio y dolor. Frente a mí, emergió del suelo una figura. Su piel estaba cubierta de ceniza, la carne colgaba de su rostro como si se estuviera deshaciendo lentamente. Sus ojos eran 2 cuencas negras, hundidas, sin fondo. Pero yo la reconocí. Era Rodrigo. O lo que quedaba de él. No tenía voz. Su boca se movía con desesperación, como intentando advertirme de algo, pero lo único que salía era tierra y un zumbido imposible de describir. No era un sonido que pudiera haber producido un cuerpo humano. Me revolvió el estómago. Me sangraron los oídos. Detrás de él, comenzaron a emerger más figuras. Decenas. Algunas arrastraban partes de sí mismas.
Otras no tenían rostro. Pero todas, absolutamente todas, tenían en común una cosa: el cabello largo, enredado, húmedo. Las mismas que me habían seguido. Las mismas que me esperaban cada noche. Y fue ahí que entendí. No fui testigo de un aquelarre. Fui el centro de uno. Rodrigo nunca fue el objetivo. Yo lo llevé allí, inconscientemente, sí, pero mi presencia había sido convocada desde antes. Fui llevado a ese lugar como un cordero vestido de testigo. Yo era el cierre del ciclo. Las brujas no son leyendas en Puebla. No son ancianas torpes con calderos. Son antiguas. Son hambre que se mueve entre grietas, entre generaciones. No mueren. Solo duermen. Y cada tanto, alguien las despierta. Ellas no quieren sacrificios. Quieren permanencia. Quieren que su historia se propague como un parásito. A través de los que sobreviven. Yo regresé de ese claro. Caminé durante horas con los pies descalzos, sin memoria de cómo llegué al pueblo. Nadie me reconoció. Me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Como si algo en mi rostro ya no encajara del todo. Y desde entonces, me pasa esto: cuando duermo, despierto en lugares que no reconozco. Con tierra en las uñas. Con rastros de ceniza en la cama. A veces, el espejo refleja a alguien parado detrás de mí, solo por un segundo. Tengo hambre, pero la comida ya no me sabe. Solo la tierra. Solo la ceniza. Y cada noche, sueño con voces que me dictan nombres. Siempre distintos. Nombres que no recuerdo al despertar, pero que siento que he susurrado en voz alta. Como si mi boca se moviera sola. Si estás viendo este video, es porque te conté mi historia. Porque, sin saberlo, hiciste clic. Escuchaste. Te dejaste llevar por la curiosidad. Y en este momento, ya es tarde. Porque en tu casa, ahí donde crees estar solo, ya empezó a oler a tierra quemada. Y si en algún momento te encuentras un mechón de cabello húmedo en tu almohada, no lo toques. No te preguntes de dónde vino. Porque si lo haces, también vas a escucharlas. Y una vez que lo haces, ellas ya saben tu nombre. Nunca fui supersticioso. Crecí entre calles de concreto y ruido de motores, no entre leyendas ni cuentos de fogata. Pero todo cambió el 17 de octubre del 2022, cuando acepté un turno nocturno como veladora auxiliar en el Panteón Municipal de San Francisco, en Puebla. Me ofrecieron la chamba por 3 noches, buena paga y poco trabajo. Solo tenía que revisar que no se metieran ladrones o vándalos. Lo acepté sin pensarlo. La primera noche fue tranquila, aunque el silencio del cementerio tiene un peso diferente. Uno que no se oye, pero se siente en la espalda, como si alguien se te parara detrás a respirar bajito. Aún así, lo atribuí al cansancio y al hecho de que no estaba acostumbrado al sitio. Pero la segunda noche, la segunda fue cuando todo empezó a descomponerse. Alrededor de las 2:14 de la madrugada, lo recuerdo con precisión porque vi el reloj del celular antes de que la batería muriera sin explicación, escuché lo que parecían ser susurros entre las tumbas del ala norte. No eran voces claras. Era más bien como si alguien arrastrara una oración en una lengua que mi mente no lograba traducir. Me armé de valor, tomé mi linterna y caminé hacia el origen del sonido. Las lápidas parecían más altas en la oscuridad. El aire era denso, con un olor metálico, como si el mismo suelo sangrara. Al llegar al fondo, la linterna parpadeó. 1, 2 veces. Y luego, se apagó. El silencio fue reemplazado por un zumbido agudo, como de un enjambre, pero no había insectos. Entonces la vi. Detrás de un mausoleo antiguo, había algo de pie. Algo con figura de mujer, pero no era humana. Era alta. Más alta que cualquier persona que yo haya visto en mi vida. Su silueta estaba distorsionada, como si el aire a su alrededor estuviera hirviendo. No llevaba ropa, al menos no como uno la imaginaría.
Su cuerpo estaba cubierto por una especie de manto formado de plumas, ramas secas y tiras de piel que colgaban como si fueran parte de un antiguo ritual olvidado. Lo más perturbador, sin embargo, era su rostro o la ausencia de él. Donde debería haber tenido ojos, boca o nariz, solo había una masa pálida, lisa, como si su cara hubiese sido borrada. Y aún así, yo sentía que me estaba mirando. No lo puedo explicar, pero sentí su atención meterse dentro de mí, como si me abriera por dentro y escarbara con garras lo que había en mi memoria. No me podía mover. Quise gritar, correr, rezar. Pero mis rodillas no respondían y la lengua se me quedó pegada al paladar, como si estuviera hecha de cera. Entonces, ella levantó el brazo derecho. De su muñeca colgaban campanas diminutas hechas con huesos. Sonaron como el tintinear de dientes. Con ese mismo brazo, me señaló. Y al hacerlo, todo el cementerio pareció respirar en reversa. Las hojas se elevaron, como si el viento soplara desde abajo. La tierra crujió. No, no crujió. Se abrió. Justo a los pies de una tumba sin nombre. La lápida estaba tan vieja que ni siquiera se leía nada. Solo una cruz rota. De esa tierra removida emergió algo. Primero fue una mano, huesuda, putrefacta, con dedos que terminaban en uñas filosas como espinas secas. Luego un rostro, con los ojos llenos de gusanos, mirando directo hacia mí. No gritó. Solo abrió la boca en un gesto lento, como si me imitara. Como si me invitara. La mujer, o lo que fuera esa cosa, comenzó a acercarse. No caminaba. Flotaba, pero a una altura imposible. Apenas un par de centímetros sobre el suelo. Y cuando estuvo lo bastante cerca, pude olerla. Mezcla de carne quemada, leche agria y algo más, algo que recordaba a sangre coagulada bajo el sol. Me revolvió el estómago. Sentí que iba a vomitar, pero incluso eso me fue arrebatado. Ella susurró algo. No con la boca, sino con mi propio pensamiento. Como si me insertara un cuchillo helado en el centro del cráneo y murmurara dentro. No debiste venir aquí. Él ya te vio. ¿Él? ¿Quién? Entonces, de la nada, el panteón entero se iluminó por un segundo con una luz azulada, como si hubiera caído un relámpago mudo, y vi decenas de figuras como ella, colgadas de los árboles, arrastrándose entre las lápidas, saliendo de las criptas, caminando de espaldas, torciéndose al pasar junto a mí. No eran brujas. No eran humanas. Eran algo mucho más viejo. Y todos me miraban. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, atrapado en esa escena que parecía salida de un delirio infernal. Las figuras no hablaban, no hacían ruido alguno. Solo se desplazaban, algunas colgando cabeza abajo de ramas quebradas, otras reptando como insectos sobre los sepulcros, con los huesos tronando a cada movimiento. Lo peor es que no sentía que fueran ajenos al cementerio. Era como si siempre hubieran estado ahí, esperando, como si yo fuera el que había irrumpido en su mundo. La primera que vi, la más alta, la que me apuntó, comenzó a acercarse otra vez. La luz se había ido, todo era oscuridad apenas interrumpida por la penumbra del cielo nublado. A cada paso que ella flotaba, el suelo se humedecía y un líquido negro brotaba desde las grietas. Era espeso. Olía a podrido. A muerte. Mis zapatos quedaron empapados. Sentí como ese líquido se colaba por mis calcetas como si tuviera vida, como si quisiera entrarme por la piel. En un instante, la figura se abalanzó sobre mí. No recuerdo haberla visto moverse, solo recuerdo el golpe. Me desperté en el suelo del cementerio, completamente cubierto de tierra húmeda. Había rastros de uñas en mi abdomen, bajo la ropa. Como si alguien me hubiera abierto, pero no hubiera terminado la disección. No tenía celular. Mi reloj estaba parado a las 3:03 de la mañana. El aire seguía denso. Apenas me incorporé, vi que las tumbas ya no estaban como antes. Varias estaban abiertas,
pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo las hubiera succionado. Como si los cuerpos quisieran volver a lo profundo. Corrí. Me tropecé 2 veces. Caí sobre un charco de huesos calcinados. Pero no me detuve. Salí del panteón tambaleándome, sangrando de la nariz, con la cabeza llena de un zumbido que no me dejaba pensar. Llegué hasta la caseta de vigilancia. Nadie. El otro velador, un tipo llamado Joaquín, no estaba. Su radio seguía encendido, soltando estática. Tomé el teléfono fijo de la caseta, pero no había línea. Fue entonces que vi algo que me hizo temblar de verdad. Sobre la mesa había un papel viejo, amarillento. Un recorte de periódico fechado en 1976. Decía: velador desaparece en extrañas circunstancias en el cementerio de San Francisco. La policía encontró solo sus zapatos, llenos de sangre. Vecinos acusan prácticas de brujería en el lugar. En la esquina del papel, con tinta fresca, había algo escrito a mano. Él ya te vio. ¿Nadie se va? Esa frase, la misma que escuché dentro de mi cabeza horas antes. Era imposible. No podía ser coincidencia. Y luego la puerta se cerró sola. Fuerte. Con violencia. Al voltearme, ella estaba adentro conmigo. No tuve tiempo de reaccionar. Ella no estaba ahí un segundo antes, pero de pronto, estaba parada frente a mí, demasiado cerca. Su rostro seguía sin rasgos, pero podía sentir una presencia, una presión invisible y brutal que me empujaba hacia atrás sin tocarme. Intenté gritar, pero mi garganta era un desierto. Solo emití un sonido hueco, como un animal asfixiado. La bruja extendió su mano, y en su palma vi algo que me quebró por dentro, mi propio rostro. Era como una máscara. Mi cara, arrancada, flácida, con los ojos vacíos y la boca abierta en un gesto de terror absoluto. Como si ya me hubiera atrapado y lo que estaba ahí, lo que quedaba de mí, era solo un cascarón. La dejé caer. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron y corrí como si el infierno me respirara en la nuca. Abrí la puerta a golpes, dejé atrás la caseta, las tumbas, los lamentos que ahora llenaban el aire. Eran reales. No eran el viento. Salí del cementerio cruzando la barda por una sección derrumbada. Me corté con el alambre de púas. Sangre. Pero eso fue lo que me hizo sentir vivo de nuevo. Corrí hasta el bulevar, descalzo, con la cara arañada y las uñas llenas de tierra. Nadie me ayudó. Nadie se detuvo. Eran las 4:30 de la mañana y la ciudad estaba muerta, o yo estaba fuera de ella. Esa noche jamás terminó, no para mí. Lo que pasó después es confuso. Me encontraron caminando por la carretera rumbo a Atlixco, completamente desorientado, con los pies cubiertos de ceniza. Los doctores me dijeron que había sufrido un episodio disociativo. Que tal vez me expuse a alguna toxina o inhalé algo en mal estado. Me internaron por 22 días en un centro psiquiátrico del estado. No me creyeron. Nadie me creyó. Pero aquí es donde comienza lo verdaderamente perturbador. Afuera de mi casa, todas las noches desde que salí, aparece algo. No lo veo directamente, pero lo siento. Una figura que camina descalza por la banqueta. Los perros del vecindario no ladran. Solo gimen y se esconden. Cada amanecer, encuentro cosas extrañas junto a mi puerta, uñas rotas, ramas en forma de cruces torcidas, un mechón de cabello enredado en alambre oxidado, y una campanita hecha con huesos. Una noche, me armé de valor y puse una cámara de seguridad apuntando a la entrada. No para demostrarle nada a nadie. Para demostrarme a mí mismo que todo era producto de mi mente. Que había sido un brote psicótico inducido por el miedo, la sugestión o la fatiga. La cámara grabó durante horas, y todo parecía normal. Hasta las 3:03 de la mañana. A esa hora exacta, la cámara dejó de grabar por 19 segundos. Y cuando volvió, lo último que se vio fue mi rostro, pero no el de ahora.
Era el rostro de aquel momento en el cementerio. Esa máscara vacía, desollada, colgando frente a la lente, como si alguien la hubiera sostenido con orgullo, como un trofeo. La policía revisó el video. Dijeron que debió ser manipulado. Que era un montaje. Me recomendaron dejar de ver películas de terror, dormir mejor, acudir a terapia. Nadie, absolutamente nadie, me creyó. Pero anoche escuché algo que no era una grabación. Era un susurro, justo detrás de mi oído, mientras estaba solo en la cocina. Era su voz, la misma que se metió dentro de mi cabeza la noche del cementerio. Él ya te vio. Y ahora tú lo ves también. No hay forma de escapar de esto. Porque cada vez que cierro los ojos, ella está más cerca. Y cada vez que los abro, algo falta en mi reflejo. Algo que nunca recupero. Porque la bruja del cementerio de Puebla no mata. Desmantela el alma. Poco a poco. Hasta que solo quedas mirando, desde afuera. Como si ya no fueras tú. Como si nunca lo hubieras sido.